Buenos días, gracias por acompañarnos a esta nueva transmisión de Copesalud. Hoy vamos a hablar sobre algo que estamos llamando el semáforo de la alimentación. Se trata de una técnica educativa que aplican acá en el área de nutrición de Desamparados 2 y que ha sido una excelente herramienta para que no solamente los niños aprendan a comer bien, sino todos en casa. Los invitamos a enviar sus comentarios y dudas mediante el Facebook de Copesalud, donde estaremos dando respuesta a todas esas inquietudes. Nos acompaña para desarrollar este tema que involucra a todos en casa la nutricionista Joyce Cordero del área de salud de Desamparados 2. Gracias, Joyce, por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a vos. Joyce, empecemos a hablar un poco sobre la obesidad para entender por qué es importante esta herramienta que utilizas en la consulta. Bueno, la obesidad es un tema que nos preocupa tanto para los adultos, ¿verdad? Y en especial cuando tenemos escolares en casa, que están en crecimiento y en un proceso donde la alimentación es la clave. Joyce, tal vez si me explicas y nos explicas también a los seguidores de Copesalud, ¿qué está provocando ese aumento de peso en nuestra población infantil? Sí, claro. Bueno, primero iniciarles diciendo que la obesidad es una enfermedad multifactorial y como tal, pues interfieren diferentes factores, ¿verdad?, que provocan un aumento de peso en toda la población, ¿verdad?, desde niños hasta adultos mayores. Podríamos citar algunos de esas condiciones que favorecen el aumento de peso. Por ejemplo, si nos concentramos en la población escolar y adolescente, ¿verdad? Los chicos en ese momento tienen un alto consumo de bebidas azucaradas, lo cual favorece esa ganancia de peso. Esas bebidas azucaradas generalmente son procesadas, sean gaseosas o otro tipo de jugos, o bien que estén acostumbrados a endulzar las bebidas en casa con mucha cantidad de azúcar. También esa población de niños y adolescentes tienen un alto consumo de dulces, llámese confites u otra golosina dulce. Generalmente les gustan las preparaciones fritas, como las comidas rápidas, ¿verdad? Entonces eso favorece también por la concentración de grasa que tienen, un aumento de peso. No son muy seguidores de consumir vegetales, entonces terminan por llenar su plato de comida con más alimentos harinosos, lo cual también favorece esa ganancia de peso. Comen frutas, pero de manera irregular, entonces si consumieran las frutas en las meriendas en vez de productos de paquete o productos ultraprocesados como los snacks, sería más favorable porque tiene menor cantidad de calorías las frutas. Entonces, pero realmente la población de niños y adolescentes consume muy poca cantidad de frutas o de manera irregular. También tienen un bajo consumo de agua. Ahorita por lo de la pandemia están más en casa, ¿verdad? Ya no tienen tal vez tantos espacios para jugar al aire libre y entonces se han vuelto un poquito más sedentarios y también por estar en casa favorece el que tengan más a la mano los alimentos y repiten con más frecuencia las meriendas, eso también hace que ganen de peso. Esas son como algunas de las situaciones que pueden hacer que los niños y adolescentes aumenten de peso. Y por cierto, en Costa Rica sí hemos visto en las últimas encuestas un aumento bastante acelerado de ese porcentaje de la población con obesidad. En este momento, el último censo nacional que realizó el Ministerio de Educación Pública refleja alrededor de un 34% de niños en edad escolar con sobrepeso o obesidad. Eso no es nada despreciable. Todos en Costa Rica deberíamos tener una alarma, digamos, en ese sentido, porque esos niños, si continúan con esa condición de sobrepeso o obesidad, van a ser adultos obesos con mayor probabilidad de desencadenar enfermedades cardiovasculares. Claro, escuchando lo que dices, Joyce, pues es sencillo comprender por qué es necesario que hagamos un alto, ¿verdad? Un alto en el camino y empezar a tener esos hábitos saludables que estás mencionando. No es una tarea sencilla, en especial cuando hablamos de niños y chocolates, galletas, ¿verdad? Es difícil, incluso para un adulto. A mí se me hace a veces bien complicado. Pero bueno, precisamente estás acá para aprender a introducir de forma sencilla
el tema en la mesa y que los pequeños pues aprendan a identificar esos alimentos que deben consumir para estar sanos y fuertes. Háblanos un poquito sobre lo que haces en la práctica. Sí, muchas gracias. En la consulta de nutrición hemos aplicado una técnica que he nombrado como el semáforo de la alimentación sana o saludable, y a través de esto los padres pueden mostrar a los chicos cómo seleccionar de manera apropiada los alimentos que van a consumir y con qué frecuencia los pueden comer. De esta manera no clasificamos los alimentos como buenos o malos, que eso no es tan adecuado, porque cuando nosotros decimos los chocolates son malos, podríamos generar en los niños la percepción de que si ve a otro niño comiendo un chocolate, el otro niño está haciendo algo indebido, o se va a privar toda la vida de comerse un chocolate, cuando lo correcto es comerlos si se desea comer, pero con una porción y frecuencia saludable, de tal manera que no le vaya a afectar su peso. Les voy a mostrar el semáforo. Ok. Ok. ¿Y sigue las mismas reglas, Joyce, de los semáforos que vemos en la calle? El alto, ajá. Es correcto, sí, exacto. Si podemos ver, este es un semáforo aquí se ve mejor, con los mismos colores del semáforo regular, ¿verdad? El rojo, amarillo y verde, con las mismas llamadas de atención que utilizaríamos cuando conducimos un carro. Entonces, por ejemplo, voy a explicar un momentito cómo lo utilizamos. Entonces, el color rojo significaría alto, ¿verdad? Y en este espacio podemos colocar alimentos que tengan una concentración de calorías alta y bajo valor nutricional. Por ejemplo, los confites, que aunque los niños coman un confite, ¿verdad? Que tal vez uno dice no es tanta cantidad, ¿verdad? Realmente tiene muchas calorías concentradas porque es puro dulce. Entonces, en ese caso, los confites irían en este espacio de alimentos que debemos de evitar, o alimentos en rojo. Los alimentos que podríamos colocar en el espacio amarillo, amarillo significa precaución, ¿verdad? Consumo moderado, entonces podríamos en este caso colocar alimentos como el arroz. Son alimentos que sí tienen una concentración razonable de calorías, pero también tienen algún valor nutritivo importante que los hace no descartarlos totalmente de la dieta. Por ejemplo, las carnes, ¿verdad? Entonces, en este caso, las carnes sí deben de consumirlas los chicos, pero con consumo moderado. Y finalmente, por acá vemos el color verde, ¿verdad? Y en el caso de los alimentos que vamos a clasificar en este espacio, serían alimentos de consumo diario, serían alimentos que nosotros consideramos que tienen mucho valor nutricional y muy pocas calorías. Entonces, en este caso, incluimos las frutas, los vegetales, que tienen un aporte de vitaminas importante. También incluimos en este caso los lácteos, como la leche, el yogur o el queso, que tienen un valor nutricional, un aporte de calcio que todos los chicos necesitan, y por lo tanto no deberíamos de quitarlos, se deben de consumir diariamente. Y también incluimos en este espacio, por ejemplo, los frijoles. Entonces, la idea es poder practicar un semáforo similar en casa. Aquí tengo algunos ejemplos de cómo podríamos hacerlo. No sé si me permite explicarles con ejemplos de alimentos. Nada más para recordarles, Joyce, que bueno, a la gente que nos está siguiendo por el Facebook de Copesalud, que bueno, que estamos con la nutricionista del área de salud de Desamparados 2, y si vieron ahí un semáforo bien bonito que estaban mostrando, es un semáforo de la alimentación, es como la técnica que se utiliza en la consulta del área de salud de Desamparados 2, y que la gente puede también aplicarlo en casa, es la técnica para que todos aprendamos a comer saludable.
Joy, si me permitís, tenemos acá algunas consultas de la gente que ya está interesada en el tema, por supuesto. Nos pregunta doña Ivania Solano, dice, tengo 2 niños de 4 y 7 años y se me dificulta la selección de alimentos, en especial las galletas. ¿Me podría ampliar cuáles son los alimentos que están en la señal del alto y por qué puedo sustituirlos? Pregunta. Ok, muy bien, doña Ivania. Perfecto, nos queda perfecto entonces. Uno de los alimentos que están dentro de este espacio de evitar o de cuidado justamente son las harinas refinadas. Entre esas podemos encontrar las galletas que usted menciona. Entonces, lo que podemos hacer con los chicos es, bueno, podemos utilizar dibujos. Aquí tengo un dibujo de unas galletas que son rellenas y por el dorso del dibujo podemos colocarle un color, en este caso el color rojo, ¿verdad? Que significa que es un alimento alto en calorías, probablemente con poco valor nutritivo importante y que se deben de comer con mucho cuidado, ¿verdad? Lo ideal es que no sobrepase 1 vez o 2 veces por semana el consumo de este alimento y entonces digamos que la técnica funcionaría en que los niños puedan o los muchachos identificar cuáles son los alimentos que más les gustan y que ellos mismos por conversación con sus padres puedan clasificarlos entre amarillos, rojos o verdes. Acordarse, rojos son muchas calorías, poco valor nutritivo, amarillos, un valor nutritivo moderado y un aporte de calorías también intermedio, y los verdes de bajo contenido calórico y mucho valor nutricional. Entonces, doña Ivania, las galletas en este caso irían en el espacio del semáforo que está en rojo. Entonces, permítame para ver cómo lo ubicamos aquí. Creo que ahí se ve bien. Entonces, en este caso, iría en rojo. Este semáforo es perfecto para niños preescolares y escolares también, porque lo podemos tener en casa y que ellos mismos puedan colocarlo en una pared y puedan clasificar cuáles son los alimentos según su aporte calórico. En este caso, entonces, las galletas rellenas irían en rojo. ¿Y cómo sustituirlo? Podemos sustituirlo por una galleta, pero sin relleno, que en este caso una galleta sin relleno iría en la parte amarilla, ¿verdad? Como los panes que igual irían en la parte amarilla. Permítanme un momento. Entonces, pan, galletas sin relleno, los podemos colocar en el espacio amarillo y le podemos decir a nuestros hijos, sí, sí los pueden comer, nada más que con moderación, ¿verdad? O sea, puede comerlo 1 vez quizás al día, ¿verdad? No en el desayuno, almuerzo y cena, puede comerlo 1 vez al día y es mejor entonces sustituir galletas rellenas por galletas sin relleno, ¿verdad? O puede sustituir la galleta, todavía mejor, por un alimento, la galleta estaba en rojo, ¿verdad? Entonces, idealmente se debería sustituir por un alimento que tenga mucho valor nutricional y poco aporte calórico, que podrían ser frutas. Okay. Entonces, le podemos negociar con nuestros niños y decirles, en este caso, bueno, vamos a colocar una merienda igual, pero que tiene mucho más valor nutritivo, como en el caso de las frutas. Entonces, la intención de este semáforo es que los niños no sientan que no pueden comer nunca esto. Sí pueden comerlo, pero está en el espacio de evite, de cómalo máximo 1 vez o 2 veces por semana. Y preferiblemente los niños deben de elegir los que están en el espacio verde, que son los que tienen más aporte de nutrientes, más vitaminas, minerales, calcio, hierro, proteínas, y tienen muy pocas calorías. Entonces, el semáforo nos permite que los niños seleccionen, tengan la posibilidad de seleccionar, darles la capacidad de elegir sanamente lo que van a comer y que ellos puedan tener conciencia de que esto que está arriba, si lo comen con mucha frecuencia, les va a provocar un aumento de peso. Y esto que está intermedio lo puedo consumir
siempre y cuando no sea de manera excesiva, que sea una porción reducida y ojalá no combinar muchos en un mismo plato, ¿verdad? Por ejemplo, yo no debería poner arroz, frijoles y macarrones en un mismo plato. Puedo comer arroz y frijoles y ensalada y un pedazo de carne, un trozo de carne, pero no debería comer arroz, frijoles y macarrones. Entonces, un poco del uso del semáforo es esa la idea, que los chicos puedan clasificar con sus papás. Y así no tenemos que nombrar a los niños, esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? Sino que ellos pueden tener la capacidad de elegir. Joyce, muchas gracias por la presentación. Creo que con lo que ampliaste, respondí la consulta de don José, que él preguntaba si le podías dar una merienda para estar seguro que tiene luz verde para enviar justamente la merienda a su hijo que ahorita está en clases presencial. No sé si solamente de luz verde podés darle un ejemplo. Ok, don José, siempre debemos incluir en las meriendas una bebida, ojalá natural, con poca cantidad de azúcar, o si no, podría ser leche también, sin agregarles azúcar, o sea, una leche simple, no leche saborizada. Alguna fruta, cualquiera, la que tengas disponible en casa, la que le gusten a sus hijos, y solamente una preparación harinosa, que podría ser o un pequeño emparedado o una galleta sin relleno. Eso sí es una jornada lectiva, si estamos hablando de tiempo de clases, en donde pasen toda la mañana, y eso para que lo utilicen en los 2 o 3 recreos que les corresponden, no para que lo consuman en un solo recreo. Si los niños van solo a kinder y lo que van al tiempo de lectivo son 2 o 3 horas, solo deben de llevar la bebida y una de las dos cosas, o fruta o harina. Aunque me parece muy valioso eso que estás diciendo, de no saturar esa lonchera, ¿verdad? Con un montón de comida que al final se regresa a la casa. Perdón, es muy importante recordarles que los niños deben de irse desayunados a la escuela, ¿verdad? O al colegio, o al kinder. Esa merienda es pensando en que ya los chicos hicieron un desayuno en casa. Perfecto, me parece muy importante ese aporte que acabas de mencionar. Sin lugar a duda, Joyce, estamos viendo que la preocupación de nosotros como papás es de cuáles son los alimentos ideales, ¿verdad? Cómo sustituirlos y demás. Tal vez si nos amplías un poquito en esa técnica. Bueno, ya dijiste lo que va en rojo, pero hay un paso a paso, digamos, yo me siento en casa, todos estamos en la misma sintonía. ¿Qué es lo que hay que seguir para cumplir al pie de la letra? Ok, yo diría que lo primero que deberíamos hacer es enlistar lo que más les gusta a los niños comer, que ellos tengan la posibilidad de hacer una lista. Me gusta comer, no sé, carne, pollo, leche, galletas, cereales. Luego de que tenemos esa lista, le vamos a dar o clasificar según su valor calórico y nutricional. Entonces, yo sé que tal vez no son nutricionistas, pero todos podemos ver qué tan dulce es un alimento, qué tanta grasa tiene el alimento. Entonces, voy a mostrarles aquí rápidamente, tal vez no lo puedan ver, pero les voy a mostrar los que seleccioné, que son en color verde, los más nutritivos. Por ejemplo, todas las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, irían en color verde. Los lácteos, por el aporte de calcio que necesitan los chicos por la edad en la que están. Leche, yogur o queso, irían en verde. Los jugos o frescos, pero naturales, con poca azúcar, que se pueden consumir diariamente. Recuerde que lo verde es de consumo diario. Y los vegetales también, y las frutas que ya las pegamos en el semáforo, vegetales y frutas también. Eso iría en color verde. Entonces, después de que los papás se sientan con los chicos a hacer la lista de alimentos, los van clasificando por valor calórico, verde, amarillo o rojo. Una vez que los tengamos seleccionados, entonces lo que deberíamos hacer es decirle a nuestros hijos, nosotros tenemos que tener en la dieta, podemos tener en la dieta de todos, pero principalmente entre verdes y amarillos. Los que son rojos, que tienen un alto contenido calórico, los debemos evitar al máximo. 1 o 2 veces por semana máximo. Entonces, de esa manera los niños tienen la posibilidad de elegir
Y no tenemos que poner como una dieta cara, ¿verdad? En donde los papás tienen que seguir corriendo a comprar X alimento, ¿verdad? Porque lo consideran más saludable que otro, sino es adaptar lo que ellos normalmente consumen y clasificarlos, digamos, por aporte calórico. El problema sería si en la casa no se consumen de esos alimentos que acabamos de ver, que son los verdes, que solo se consumen los alimentos rojos. Y voy a mostrar algunos que son rojos rápidamente. Todo lo que son frituras, ¿verdad? Como estas que son papas fritas con salsas. Las comidas rápidas como pollo frito, pizza, hamburguesas. Las gaseosas o bebidas azucaradas. Los embutidos, todo tipo de embutidos. Aquí les muestro una salchicha, pero puede ser cualquier tipo de embutidos. Y los dulces, confites, chocolates y todo este tipo de alimentos. Estos son rojos. Lo malo sería encontrar en un lugar donde solo se coman de estos tipos de alimentos, ¿verdad? Que consumen mucho comer snack, que los desayunos sean con embutidos, que los alimentos sean todos fritos, porque en este caso tendríamos que pedirle a la familia que debe de introducir dentro de su dieta alimentos que son más saludables. Y los primeros que vimos que eran en verde. Entonces, ahí sí tendría que hacer un esfuerzo de la familia por intentar incluir frutas, leche, vegetales, frijoles o leguminosas, para que los chicos puedan tener entonces un consumo moderado de los alimentos rojos. Los alimentos intermedios son, por ejemplo, el arroz, ¿verdad? Que sí lo podemos comer, pero con moderación. Los cereales de desayuno, que en esta etapa, en esta época de niñez y adolescencia se consumen mucho en las meriendas y desayunos, pero los cereales de desayuno tienen mucha azúcar. También las pastas, por rapidez, es uno de los platillos que más les gusta a los chicos consumir. Se pueden consumir, pero no con arroz y frijoles, sino con ensalada. Las carnes las consideramos dentro del grupo de los moderados porque lo que hay que hacer es comerlas, pero no fritas. El arroz y las verduras harinosas, como plátano, que se acostumbra mucho a acompañar con el arroz y los frijoles. Estas de consumo moderado, la regla es, puede comerlas todos los días, no juntas y de consumo, digamos, moderado, o sea, no repetir, no que el plato esté abundantemente representado por este grupo de alimentos. Entonces, esos serían los pasos. Siéntese con sus hijos, anote lo que les gusta comer, clasifículos en rojo, amarillo o verde y pónganse en familia a hacer un menú que tenga más amarillo y verde y menos rojo. Okay. Y Joyce, nada más para casi que terminar, lamentablemente, esta transmisión, las cantidades, digamos, ¿qué porciones sería una porción de cada cosa, en cada señal? ¿Cuál es la recomendación final? En rojos, 1 o 2 veces a semana, nada más. O sea, alimentos que estén en el espacio rojo porque son altos en calorías, bajo valor nutricional, 1 o 2 veces por semana. Los que están en verde, podemos comerlos todos los días e incluirlos tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y en las meriendas, ¿verdad? Yo lo puedo incluir. Lo ideal sería comer más o menos 2 o 3 frutas al día, agregar alguna preparación con vegetales en el almuerzo y en la cena, tomar por lo menos 2 veces al día algún lácteo por la edad en la que están, que necesitan ese aporte de calcio, consumir bebidas naturales, y lo que son carnes puede incluir en el almuerzo y en la cena una porción de carne, no hay problema siempre y cuando sea baja en grasa. Y en cuanto a las harinas, con solo el hecho de que su plato no esté todo compuesto por alimentos harinosos, ya con solo este pequeño cambio, los niños pueden empezar a bajar de peso. Lo que tenemos que hacer es reducir un poco las harinas y incluir vegetales. Entonces, un poquito menos de arroz y frijoles, o le quitamos el plátano a esa preparación y le agregamos un picadillo o una ensalada. Un poco menos de harinas, un poco más de vegetales. Eso sería como lo ideal para hacer un plato más nutritivo. Perfecto, muchísimas gracias, Joyce. Entonces ya sabemos todos,
organizarnos con los tiempos de comida, jugar, aprender a jugar con los alimentos, ¿verdad? Medir las porciones, permitirnos un dulce una vez a la semana, ¿verdad? Son parte de estos consejos y que bueno, que los invitamos a que repasen este video que está de esta transmisión, que realmente me parece muy valioso, muy interesante, y de ahí es un juego que todos podemos jugar en casa y aprender de verdad a estar en esa rutina de una buena alimentación. Muchas gracias, Joyce. El tiempo se nos ha terminado, pero bueno, los invitamos a que estén pendientes porque el próximo mes estaremos igual transmitiendo, haciendo un Facebook Live relacionado con la nutrición en casa que a todos nos interesa. Gracias, Joyce, de nuevo por acompañarnos. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días a todos.